Reporte 100. Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Carlos, al auditorio. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias. Llegaste junto con el verano. Con el verano, sí, media hora después llegué. Porque, bueno, hay que avisarle a los hermosillenses que ya es verano, aunque es verano. no noten la diferencia. Sí, técnicamente hablando, geográficamente, astronómicamente hablando, el día de hoy se celebra el solsticio de verano, que es lo que da inicio a la temporada de verano estos próximos 3 meses. El verano, en particular el solsticio, inicia cuando el sol hace ahí unas cosas muy interesantes, pero para entender qué es el solsticio, qué significa el verano, hay que saber que la Tierra no está dando vueltas derechita, digamos, en su dirección en la que se mueve alrededor del Sol. Es decir, el eje de rotación está inclinado en 23 grados aproximadamente respecto del plano de su órbita. Esto hace que ocurran las estaciones. Yo recuerdo que cuando era pequeño, no sé si a ti te tocó, que incluso en los libros de geografía, recuerdo que haberlo leído, que decía que el verano y el invierno se producían porque la Tierra cambiaba de distancia respecto del Sol. Entonces, y esto es una preconcepción muy común que ocurre, que mucha gente teníamos también, y en realidad no es así. El verano y el invierno ocurren más por la inclinación del eje de rotación de la Tierra que por la distancia al Sol de la Tierra. Curiosamente, en esta temporada, que es cuando hace más calor, es cuando la Tierra está más alejada del Sol. Y eso o sea, esta es la forma de comprobar que no es debido a la distancia al que está haciendo calor en estos momentos. Entonces, el solsticio, básicamente lo que hace es que el sol produce que el Sol tenga un movimiento aparente en el cielo de norte a sur a lo largo del año. Es decir, en el solsticio de verano, que es el día de hoy, el Sol está lo más al norte que va a estar en la Tierra, que se pone justamente encima del trópico de Cáncer. Durante el invierno ocurre lo contrario, el Sol está lo más al sur que se puede, que se pone encima del trópico de Capricornio, que son más o menos 23 grados arriba y abajo del Ecuador. Entonces, el día de hoy, justamente a las 7:58 de la mañana aproximadamente, hora de aquí de Hermosillo, ocurrió el solsticio, este punto más al norte del Sol. De aquí en adelante, los días se van a empezar a hacer más cortos. Entonces, curiosamente, no ocurre el verano en esta temporada, sino que da inicio el verano a partir de aquí, pero pues coincidió con esta ola de calor bastante densa e intensa que hemos tenido en estos días por acá en Hermosillo. Sí, el verano se extiende ¿hasta qué día? ¿Hasta qué día? Hasta alrededor del 21-20 de septiembre, que son 3 meses de ahora junio, julio, agosto, y en septiembre es cuando llega el otoño. Cuando llega el otoño. El otoño. Que en el otoño lo que ocurre es el equinoccio de otoño. Las palabras, de hecho, están muy interesantes porque nos dicen qué es lo que está pasando ahí. La palabra equinoccio quiere decir del igual noche, básicamente. Equi y noctis, que quiere decir que la noche dura más o menos lo mismo que el día, 12 horas. En el caso del solsticio, quiere decir sol, pues del sol, y sticio, que viene de la palabra stasis en latín, que quiere decir que el sol se detiene hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de dónde está, en el cielo. Entonces, en este caso, lo que pasa pues es que durante el otoño es cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo. En estos momentos estamos, creo que en 14 horas más o menos de día aquí en Sonora, y en invierno se invierten los tiempos. Vamos a tener una noche de 14 horas aproximadamente. Sí. ¿En Sudamérica es invierno? Es invierno, en estos momentos está entrando el invierno en Sudamérica. Todo el hemisferio sur está con las estaciones al revés del hemisferio norte, que esa también es una de las argumentos en contra de que la Tierra cambie de estaciones por la distancia al Sol. En el caso del hemisferio sur, allá sí se cumple que cuando la Tierra está más cerca del Sol es cuando hace más calor, que es durante la temporada de diciembre, y cuando está más lejos hace más frío, que es ahora justamente en esta temporada de junio. Entonces, allá en Argentina, pues Chile, en algunas partes de Brasil, se tiene que está entrando el invierno. Entonces, si alguien quiere escapar de la ola de calor, pues hay que correr al hemisferio sur. Y hoy es el día más largo del año. Así es. Por unos cuantos minutos, porque el día de ayer y el día de mañana, de hecho, van a estar prácticamente igual de largos. Son como 3-4 días los que permanecen igual de largos,
pero vamos a tener un día de alrededor de 14 horas. Entonces, amaneció hoy alrededor de las 5:20, 23 más o menos de la mañana. Se va a poner el sol alrededor de las 7:15 de la noche. Entonces, estamos hablando más o menos de unas 14 horas de sol el día de hoy. Mañana también vamos a tener casi lo mismo, con minutitos de diferencia. Pero pues hay que tomar precauciones porque es el día más largo con mucho calor, mucho sol. También es el Día Internacional del Sol hoy, el Yellow Day. Así es el que le llaman el día más feliz del año, no sé cómo está esta cosa. Sí. Que justamente en los países que están más al norte, se nota muchísimo más la diferencia en el verano por el solsticio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en lugares como Washington, Nueva York, el día dura alrededor de 15, 17 horas más o menos. Sí. Cada vez más al norte dura cada vez más el día. Entonces, en estos lugares donde en general hace mucho frío durante el invierno, es así como una temporada muy, muy triste, de mucha noche, pues los días son bienvenidos. La luz del sol sí es bienvenida por allá, porque los climas son más templados. Entonces, se le llama el Día del Sol justamente porque se tiene el día más largo del año. Se le llama también el Midsummer, que es como la mitad del verano, es como se conocía también antes el día de hoy. Sí, me dice Alfredo, decía la gente antes que en Hermosillo había 2 estaciones, el verano y la del tren. Sí, yo le digo mucho a la gente que cuando uno empieza a salir de aquí de Sonora, se empieza a dar cuenta que el verano es la temporada de lluvias en el resto del mundo. En el resto del mundo. Porque aquí en Sonora no tenemos prácticamente esto, pero en el resto del mundo el verano es la temporada justamente donde llueve, donde se refresca todo, donde hay plantas y cosas ahí para actividades para hacer afuera. Realmente aquí en Sonora el invierno es cortísimo, me dice Alfredo. Si juntas todos los días de frío no acabalas ni un mes. Y terminando el invierno inicia el verano. Aquí no hay primavera ni otoño. Buen día. ¿En toda América del Sur es invierno o solamente ciertos países? Pregunta Luis. En todo el hemisferio sur. Todo, sí. No solamente América del Sur, sino también en todo el hemisferio sur. Estamos hablando de Australia, de Sudáfrica, Sudamérica, Nueva Zelanda. Todo el hemisferio sur entra el invierno el día de hoy, de la misma forma en que entra el verano en todo el hemisferio norte el día de hoy. Diego Pinto te pregunta, Alfredo, ¿puedes hablar de la resonancia Schumann? Esta semana hubo una nota de que su frecuencia tuvo un pico y esto ha afectado el estado de ánimo de la gente. Suena a farsa, pero quiero ver si puedes despejar la duda. Sí, he estado, de hecho me preguntaron ayer al respecto, pero justamente ando leyendo al respecto para poderles dar un poco más de información. Si quieren lo podemos platicar la próxima semana. Sí, ¿qué es esto la resonancia Schumann? Pues al parecer están comentando que hay un asunto como de unas frecuencias que no termino de entender bien de dónde salen. Sí. Que al parecer afectan el estado de ánimo de la gente. Entonces, vaya, no entiendo exactamente bien esto, porque siempre que empezamos a hablar de resonancias y frecuencias, hay que tener mucho cuidado. ¿Te suena Maussan o algo así? Sí, me suena al señor M. Al señor M. Entonces, en general, la recomendación es traten de checar que las fuentes sean de artículos de investigación o de revistas serias, que no se vayan únicamente con el artículo que está reportando esto, sino que vayan a la fuente en particular. Pero bueno, hasta donde yo he no he encontrado absolutamente nada así en particular. Si tienen enlaces, si tienen cosas que quieren que lea para explicarlas, mándenmelas para leerlo. Dice aquí, me anexa, me adjunta una liga. Dice, se le llama resonancia Schumann al conjunto de picos en la frecuencia extremadamente baja, o ELF por sus siglas inglesas, del espectro electromagnético de la Tierra. La resonancia Schumann se da entre la superficie terrestre y la ionosfera, entre los 90 y los 500 kilómetros de altura, donde se da una guía de onda como un frecuencímetro o espectrómetro gigante. Este fenómeno fue descubierto por Winfried Otto Schumann, quien dio con ella, mediante un modelo matemático, su existencia en 1952. Nikola Tesla fue el primero que la observó como tal, mientras que su primera representación se dio en 1960 por Martin Balzer y Charles Wagner. Sí, lo que se está refiriendo esto que acabas de leer, básicamente es que la ionosfera, que es una capa cargada eléctricamente de la atmósfera, es justamente la que rebota las ondas de radio de baja frecuencia, que es lo que estás comentando ahí. La resonancia Schumann lo que hace nada más es permitir que el AM, por ejemplo, viaje muy lejos rebotando en la ionosfera.
Sin embargo, se está utilizando algunas variaciones que están ocurriendo por actividad solar, esto es importante mencionarlo, debido a que el Sol tiene muchas manchas y actividad solar puede afectar esta capa de la atmósfera. Entonces, el hecho de que veamos cambios en la ionosfera realmente es algo muy común, pero se está argumentando en algunos medios, en algunos lugares, que este cambio de las frecuencias, de estos rebotes del espectro electromagnético, que básicamente es luz, puede afectar a las personas. Esto no es cierto. La frecuencia Schumann esa se conoce, o sea, es un efecto que se sabe que está ahí, pero en realidad no hay como esta correlación con las personas. Entonces, el hecho de que la veamos que cambie o que haya movimientos por ahí no afecta para nada a las personas, que creo que era la pregunta original. Pero pues es un fenómeno que ocurre, que se sabe desde que usamos radio para transmitir más lejos las ondas de radio. Entonces eso es básicamente a lo que se refería esto que acabas de leer. Alfredo Manríquez, muchas gracias. Como siempre, ¿cómo te seguimos en redes? Claro, me pueden seguir como @astroalfredo. Manden para allá el enlace y preguntas en particular que quieran sobre estas y otros temas. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.